Hola, bienvenido a este estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Mi nombre es Ana María Ampuero. Dentro de la tradición judía, ¿quién representaba a Israel delante de Dios? Por un lado lo hacía el sumo sacerdote, en las fiestas, en el día de la expiación, ¿no? Pero también el rey. El rey es rey Mesías, porque Mesías significa representante. La palabra en hebrea es Mesías, en griego es Cristo. Entonces, el rey, el Mesías, el Cristo, representaba al pueblo. Por eso es que también esperaba el pueblo un rey, un Mesías, alguien que los represente y lleve a cabo la vocación, el plan de Dios para Israel. El rey estaba ungido para eso, para establecer el reino, ¿no?, de Israel. Y Dios lo ungía para eso. Los cristianos, los primeros cristianos, y lo leemos así en el Nuevo Testamento, ellos entendieron que Jesús era el Mesías, que Jesús era el ungido de Dios, que Jesús era el Rey. Pero esto era una contradicción que era chocante para judíos y para griegos, porque los cristianos tenían un Mesías crucificado. ¡Qué contradicción! No era un Mesías guerrero, victorioso con un gran ejército militar. ¿Y qué es lo que entendieron los cristianos? Al comprender también la historia de Israel, entendieron que Jesús culminó la vocación de Israel, de dar la vida por el mundo, de llevar el pecado del mundo, de ser el pueblo que Dios había levantado para ser de bendición a todas las naciones de la tierra y a todas las familias de la tierra, que este es el pacto de Dios con Abraham. ¿Recuerdan ustedes que esa es la promesa? Y Dios reivindica a Jesús, representante de Israel, el Mesías, el Rey, lo reivindica y manifiesta en varios momentos: este es mi hijo en quien yo me deleito, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Lo hace públicamente en el bautizo de Jesús y en la transfiguración. Y lo reivindica y lo declara el Hijo de Dios en la resurrección. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 1, versículo 4, que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esto entendió Pablo. Y entendió que la cruz era el acontecimiento más tremendo, donde culminó la vocación de Israel y empezó una nueva era, con Cristo Jesús resucitado y el pueblo que lo seguía, que creía en Cristo resucitado. Entonces, para el apóstol Pablo, Israel como nación, que estaba en exilio, que había estado en pecado, fue reivindicado en Jesús, el Mesías. Y no solo Israel, sino también toda la humanidad, los gentiles también. Entonces, para Pablo, ¿dónde estaba? ¿En qué momento de la historia estaba él viviendo? Él entendió que estaba viviendo el inicio de la nueva era, que había empezado con la resurrección de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo, cumpliéndose las promesas de Ezequiel 37, pero también reconociendo que la vieja era, la era antigua, digamos,
todavía estaba en marcha, no había desaparecido. Entonces había una superposición de dos eras. Pero el apóstol Pablo tenía claro que en la nueva era, que es el cumplimiento y digamos la manifestación del cumplimiento del pacto de Dios con Abraham, los gentiles iban a ser bendecidos. Porque esa promesa, ese pacto era para los gentiles también. Eso explica la misión de Pablo, de ir y proclamar el evangelio a todas las naciones y no quedarse solo en Jerusalén. Por eso los viajes misioneros del apóstol Pablo. La promesa en los profetas, fíjense que en Romanos 1:2 dice que este evangelio había sido prometido por los profetas. En Isaías, y lo vamos a encontrar bastante en estas secciones que les digo, entre el capítulo 40 y el capítulo 53 de Isaías, Dios habla a Israel como que fuera una persona. Le dice mi hijo, le dice Jacob, le dice mi siervo, le dice, de muchas maneras se refiere a Israel así, y le dice, tú eres mi siervo, yo te he puesto por pacto para los pueblos, deleite de los ciegos, ¿no? Como muestra. Y esto lo profetizó Isaías 700 años antes. Entonces, esto es algo que se cumplió en Jesús. Recuerden ustedes los milagros que hizo Jesús. Jesús dio vista a los ciegos. Entonces, esto es lo curioso. Lo que tenía que pasarle a todo un pueblo, le pasa a Jesús, y Jesús hace lo que Israel tenía que hacer, dar vista a los ciegos. Y la promesa es de que en esta nueva era, los gentiles y los judíos estarían juntos como una sola familia, un solo pueblo de Dios, que llegue a todas las naciones. En Apocalipsis 22 se habla de un río que sale del trono de Dios. Y ese río tiene al árbol de la vida en medio y dice que las hojas de este árbol son para la sanidad de las naciones. En Ezequiel se describe también un río que sale del trono de Dios y es un río que fluye para irrigar el mundo entero. ¿Ya? Entonces ven ustedes que la misión a los gentiles del apóstol Pablo está ligada a su teología judía, que él ya tenía repensada alrededor de Jesucristo, el Mesías, el Señor. Pablo fue primero a los judíos y luego a los gentiles. Y lo que él le contaba a los judíos en las sinagogas, ¿no?, era algo que los alteraba, ¿no? Por eso es que lo condenaban, lo apedreaban, ¿no?, como hereje. A los paganos les chocaba también el mensaje que traía el apóstol Pablo, porque no tenían un trasfondo judío y tenían que aceptar este mensaje de un nuevo rey, que ya no era el Kyrios César, sino el Kyrios Jesús, sin tener un trasfondo judío. Entonces también era difícil, por eso es que lo ponían en la cárcel, porque era un mensaje subversivo en el contexto del Imperio Romano. Por eso es que Pablo tiene la motivación de llevar este evangelio a Roma, para en la misma nariz del emperador proclamar que hay otro Kyrios, que hay otro rey. Por eso terminó en la cárcel. Pero él seguía proclamando a Jesús, el Kyrios, el Señor. La palabra Señor es la palabra Kyrios en griego. Y el apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, fundó iglesias, pequeñas comunidades llamadas a representar al Rey, a ser comunidades como Cristo, comunidades que representen al mundo una nueva manera de ser genuinamente humanos.
y él tenía que vencer el tema étnico y racial. El gran desafío del apóstol Pablo era que en estas comunidades estén juntos y coman juntos gentiles y judíos en la misma mesa. Ese mensaje lo encontramos en la carta a los Gálatas y lo encontramos también aquí en la carta a los Romanos. Ya en Antioquía, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro tuvieron conflictos, porque aunque Pedro al principio había captado la situación, después se atemorizó y empezó a reforzar una iglesia de dos razas, judíos y gentiles. Y esto es lo que confronta el apóstol Pablo al punto de llegar hasta el concilio de Jerusalén, que se lo describe también en el libro de los Hechos y en Gálatas capítulo 2. El apóstol Pablo argumenta y luchó para que gentiles y judías coman en la misma mesa, que celebren juntos la Santa Cena como miembros de una sola familia. Miren ustedes qué desafío, ¿ah? Y qué desafío para nosotros hoy mostrar eso como pueblo del Señor. Pero no era la única manera. Una estrategia que se le ocurrió al apóstol Pablo o que el Espíritu Santo le dio para poder establecer una sola familia como iglesia fue la recolección de la ofrenda, la colecta, para que la iglesia gentil reúna como un acto de amor y de sacrificio una colecta para ayudar a la iglesia judía que estaba en Jerusalén, que estaba sufriendo una sequía y una terrible pobreza. Entonces, al recaudar los fondos, el apóstol Pablo le estaba diciendo a las iglesias gentiles, somos una sola familia. Y es vital que esto lo promulguemos simbólicamente. Y la forma simbólica era a través de la colecta, de la ofrenda. Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos, él estaba en Cencrea e iba camino a Jerusalén a entregar la colecta. Pidió a los romanos, y esto es lo que describe el capítulo 15 de Romanos, es que le pide a los romanos que oren para que ese don, ese regalo, esa colecta sea aceptable para la iglesia judía en Jerusalén, porque había el riesgo de que no la reciban y digan, no, este dinero viene de gentiles y entonces no lo recibimos. Pablo insistió en la unidad, porque significaba que los que seguían a Jesús, los del camino, eran una nueva raza humana, que ya no se definía por términos étnicos. Porque si no había unidad, eso habría significado que los principados y los poderes no habían sido derrotados y que Jesús no era el Señor. ¿Se dan cuenta qué importante? Y esto nos trae a la memoria la carta del apóstol Pablo a los Efesios, donde también habla de esta unidad entre gentiles y judíos y habla de que los poderes han sido vencidos en la cruz del Calvario. Sigue el estudio conmigo, iremos paso a paso. Pero esta es la perspectiva con la que estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Romanos, apoyándonos en los estudios bíblicos más recientes.